neoliberalismo. El neoliberalismo básicamente se instala, en el caso chileno, que es una experiencia pionera, básicamente hacia el año 75, cuando los Chicago Boys logran asentarse en la dirección económica de la Junta Militar y desplazan a los, hasta ese momento, llamados neodesarrollistas que estaban también instalados en la Junta de Gobierno. Y de ahí en adelante hemos inaugurado un periodo de transformación económica de tipo capitalista neoliberal, que no es la única modalidad de desarrollo del capitalismo, que es muy distinta a la que existía antes, que ya básicamente va a cumplir medio siglo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se instala esta modalidad que conocemos como neoliberalismo, generalmente se instaló como una idea de especie de estado de excepción o de condición de excepción, de anomalía dentro de las formas del desarrollo capitalista histórico, y siempre se ha apostado, y muchas veces mucha izquierda se creyó que la posibilidad de retornar a ciertos esquemas con derechos o alguna otra cosa era retornar a la etapa anterior. Resulta que esta etapa ya es más larga que la anterior. Lo que conocimos como la etapa anterior, conocimos, no digo, bueno, históricamente, digo, nosotros como de vida, como desarrollismo, etapa nacional popular, industrialización sustitutiva, importación, etcétera, que va básicamente desde los 30 hasta el 23, son básicamente 40 años. Esto ya lleva 50 y no sabemos cuánto más va a tomar. Entonces, ante esa situación, me parece que hay que situar una conversación, una reflexión, y ahí se trata de parar el libro. ¿Por qué lo digo? Porque también estamos en un momento en que pareciera que la política está viviendo un gran cambio. Todavía no sabemos, no tenemos claro hacia dónde, y eso depende de lo que estamos actuando. Entonces, que puede ser hacia uno u otro lado. Y la política básicamente está viviendo un agotamiento de los términos que la marcaron en el ciclo, sobre todo que estaba centrado en la transición a la democracia. Los términos en los que se estructura la política en torno a la transición a la democracia ya están agotados, básicamente. Los dilemas que estructuraron ese rato, que marcaron las fuerzas políticas, y se empieza a vivir un ciclo de reordenamiento de toda la política, ¿no? De reordenamiento que todavía no está cuajado, básicamente, y que tiene que ver con el agotamiento de muchos de los términos con que separaron esa fuerza. Entonces, ahí es importante recuperar ciertas dimensiones más grandes del proceso, como en qué tipo de modelo de desarrollo estamos, cuál es el carácter del Estado. Por ejemplo, si un tema que se instala con mucha fuerza en el dilema entre el 88 y el 99, cuando se va a inaugurar la transición a la democracia, era el dilema entre Estado y mercado. Y contra los ciclos de privatizaciones que había instalado la dictadura, se suponía que íbamos a traer más Estado para recuperar aquello que se había privatizado, y por lo tanto íbamos a frenar el mercado. Resulta que después de 25 o 30 años hemos tenido más Estado. Se han quintuplicado algunos procesos de gasto social, por ejemplo, en educación, se han sextuplicado en salud, etc. Y no ha habido necesariamente menos mercado, sino que al contrario, se ha construido más Estado para subvencionar una oferta privada que entre en reemplazo de los viejos servicios estatales. Entonces, a más Estado no hay menos mercado, es otro Estado. De alguna manera, la propia izquierda construyó una vulgata de la idea de que el neoliberalismo era un suerte Estado mínimo. Este modelo de desarrollo primario, por favor, no funciona 2 segundos sin el Estado. Lo que pasa es que es otro Estado que es el problema. Entonces no era este simple dilema entre Estado y mercado, ¿no? Y esto además se empieza a complejizar con una sociedad chilena que muta profundamente y que hoy empieza a instalar también otro tipo de banderas con las cuales, y esto tenemos que asumirlo también como izquierda, me parece a mí, que por esto quiero interpelar a la izquierda a reflexionar sobre estas cosas, tampoco subimos siempre, y no hemos sido en nuestra historia capaces de lidiar con el dilema de la libertad. Hemos sabido lidiar con el problema de la igualdad, y muchas veces para buscar igualdad sacrificamos la libertad. La izquierda del siglo XX, no tanto en Chile, pero a escala planetaria, construyó muchos procesos de socialismo que eran procesos de homogenización forzada, que sacrificaban mucho los elementos de libertad. Hoy los individuos buscan muchas libertades para las cuales nosotros no fuimos capaces de inaugurar prácticas en el siglo XX, y que sin las cuales hoy no vamos a poder avanzar en un anclaje en la sociedad chilena actual. Fiestas sexuales, libertades de muchos tipos. Y al contrario, la izquierda, la derecha, ha penetrado todos esos sectores mucho con el discurso de la libertad, pero es que no es una libertad más que simplemente mercantil. Y con eso ha reemplazado mucho de los idearios de libertad y de realización de los individuos. Nosotros ahí tenemos un gran campo que enfrentar, y que de alguna manera no fue enfrentado por la concertación en los últimos 25 años. Entonces, construir hoy alternativas significa avanzar sobre estas nuevas condiciones, que no son las condiciones en las cuales se construyó izquierda en el siglo XX, son condiciones distintas. Y por lo tanto no es llegar y traer tal y copia sencillamente, sino que se trata de apropiarse de las, si uno quiere usar una jerga leninista, diría apropiarse de las nuevas condiciones de lucha. Con todas las complejidades que eso comporta, que implica toda la transformación social y cultural de esta sociedad, que, como digo, ya lleva 50 años rodando bajo este modelo.
que no es un modelo casual, que no llegó como una suerte de excepción, sino que ya es más longevo y ha dejado huellas más profundas en la sociedad que el sistema anterior. Entonces, en función de eso, vamos a tener que ver qué conexión hay entre derechos sociales versus autonomías individuales, que en principio podrían parecer antinómicos, y ante ese tipo de condiciones vamos a tener que ser capaces de construir programas para la sociedad e introducir transformaciones efectivas en esto. ¿Qué significa esto? Repensar un nuevo ideario sobre el Estado también. Y no solamente ideario de Estado interventor, que viene y sustituye muchas funciones, por ejemplo, a la propia sociedad. Hoy eso no sería posible tampoco plantear frente a muchas de las fuerzas que se plantean transformadoras en muchos de los espacios de base de la sociedad. Entonces, esto nos sitúa ante una enorme cantidad de dilemas. Yo ahí, ¿qué es lo que abordé? Para no alargarme mucho. Abordé primero cómo se había construido la ideología neoliberal. El primer capítulo de cómo se empieza a construir, sobre todo en Europa, tiene muchas contradicciones, cómo discuten entre ellos, incluso cómo pelean entre ellos para ir construyendo este ideario. Hayek, Fomisa, etc. Y después, segundo, cómo aterriza por acá, ¿no? Cómo aterriza en la práctica, cómo se convierte en política estatal de transformación y qué tipo de transformaciones van instalando, ¿no? Y comparar las otras experiencias, la experiencia sobre todo que tenemos vecinas, Argentina y Brasil, en el sentido de instalar también un balance de lo que han sido estos ciclos llamados progresistas, que es necesario para reelaborar política en este caso, porque de alguna manera este modelo no ha logrado ser desterrado. Entonces tenemos que plantearnos ante este ciclo y la posibilidad del cambio de ciclo, un balance profundo que me parece que no puede ser de dimensiones más pequeñas que por lo menos lo que he sido capaz de plantear ahí. De ahí que el espíritu fundamental, digamos, de todo lo que está escrito ahí, es básicamente contribuir a esta discusión, a la necesidad que me parece que las fuerzas políticas actuales, que están teniendo cierto protagonismo en este proceso, inauguren una discusión de esas dimensiones frente a lo que es nuestra historia inmediata en este momento. Y no solamente ahogarnos en coyunturas, en arreglos electorales, que entiendo que son necesarios, etc., pero que necesitamos esta mirada un poco más trascendente de responsabilidad histórica frente al proceso que estamos parados, sobre todo en el momento, insisto, que se empieza a agotar tan fuertemente la situación que marcó las décadas inmediatamente precedentes, y que con el despertar de este siglo empiezan a inaugurarse de alguna manera manifestaciones de muy distinto tipo. El 2006, el 2011, el gas, Freirina, etcétera, pero que generalmente coinciden en algo, que es el desborde de la política, que hasta ese momento había constreñido básicamente los conflictos sociales anteriores. Ese desborde necesita todavía estructuración política, proyección, programación para inaugurar realmente una etapa de transformación que hasta ahora no la hemos vivido. Esto implica entonces hacer un balance histórico, pero también saber con qué tipo de, para ponerlo un poco como la canción del Enojiego, digamos, este bicho, ¿no? Este bicho grande que pisa fuerte, digamos, que es el neoliberalismo, con qué tipo de bicho estamos viviendo. ¿Cuál ha sido su discurso ideológico y cuál ha sido su práctica histórica? Que no siempre coinciden, a veces dice que hace una cosa y hace otra. No siempre es más libertad en el Estado, como dice. Entonces, y que, por ejemplo, ha terminado, en el caso chileno, con esto termino, construyendo en muchos aspectos, por ejemplo, una especie de antinómico o contradictorio, yo le pongo capitalismo de servicio público, es decir, una serie de empresas privadas que dependen del gasto social estatal para ofrecer servicios en nombre de lo que eran los viejos servicios privados, una serie de clínicas privadas que son las que ofrecen entonces las garantías de salud, una serie de universidades privadas que viven entonces de la famosa gratuidad, que no es gratuidad, que es un voucher, que es un bono, etcétera, etcétera, y que son dependientes del gasto estatal, ¿no? Que son formas de propiedad absolutamente dependientes de este Estado y por lo tanto no son contradictorias con ese Estado, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a avanzar a transformar todas estas cuestiones, ¿no? Es el dilema que se plantea, en el cual uno de los dilemas grandes en los que se plantea entrar el libro. Y en ese sentido caracterizar entonces también los cambios culturales que han existido y sobre todo la emergencia de un nuevo tipo de individuo, ¿no? En esta sociedad que es muy distinto al con el cual se está acostumbrado a lidiar en los viejos proyectos políticos. Me quedo hasta por aquí, le paso entonces el micrófono a los... ¿Quedan 5 minutos todavía? No, si se da tiempo, pues,